La guerra medieval no se libraba solo con espadas y escudos. Los ejércitos más desesperados y creativos tenían un arma secreta: bestias convertidas en soldados. Imagina cuervos usados como armas psicológicas, gatos transformados en bombas vivientes, y enjambres de abejas lanzados como artillería orgánica. Esta es la historia no contada de cómo los animales cambiaron el curso de batallas históricas, y los métodos brutales que los convirtieron en herramientas de guerra. Hoy exploraremos casos documentados de animales usados en combate, tácticas tan ingeniosas como despiadadas que demostraron que en la guerra medieval, todo, absolutamente todo, era un arma potencial. En un mundo sin satélites ni radios, los ejércitos dependían de un sistema de comunicación tan eficaz que habría envidiado cualquier general moderno: las palomas mensajeras. Estas aves, capaces de volar cientos de kilómetros sin descansar, se convirtieron en el correo urgente de la guerra, llevando órdenes secretas, alertas de invasión y hasta mensajes de amor entre las paredes de castillos asediados. Durante las cruzadas, mientras los soldados cristianos luchaban por tomar Damieta en 1218, fueron estas plumas las que permitieron coordinar ataques sorpresa entre tropas dispersas, burlando las defensas enemigas con una precisión que ningún jinete podría igualar. Y no solo eran rápidas, volando a casi 90 km por hora, sino también discretas. Los mensajes se escribían en códigos secretos o incluso con tinta invisible de jugo de limón, mientras los mamelucos escondían notas diminutas bajo las plumas de sus patas. Pero su valor iba más allá de la estrategia. Eran tan vitales que capturar las palomeras del enemigo se volvió una táctica clave, sabiendo que sin ellas, un ejército quedaba ciego y mudo en medio del campo de batalla. Así, mientras hoy nos quejamos del retraso de un mensaje de texto, hace siglos, estas aves decidían el destino de reinos enteros con solo aletear. Pero esto no es nada comparado con lo que se viene, porque si es cierto que las palomas son conocidas, los demás animales no los esperas. Los campos de batalla, donde la desesperación y la ingeniería militar se mezclaban, surgió una de las tácticas más brutales jamás documentadas: los gatos incendiarios. La estrategia era tan simple como despiadada. Los asaltantes capturaban gatos callejeros abundantes en ciudades y campamentos, los cubrían con brea inflamable o resina, y les prendían fuego antes de lanzarlos hacia las líneas enemigas. El resultado era aterrador. Los animales, enloquecidos por el dolor, corrían en todas direcciones buscando refugio, convirtiéndose involuntariamente en bombas vivientes que incendiaban todo a su paso. Esta táctica no era producto de la imaginación macabra de un solo general, sino una práctica documentada desde la antigüedad. Pero fue en la Edad Media donde alcanzó su máxima expresión. Durante el famoso cerco de Lieja en 1346, relatan cómo los atacantes emplearon gatos incendiarios para quemar los almacenes de comida y las empalizadas de madera de los defensores, debilitando su resistencia. El efecto psicológico era devastador. Imagina ver docenas de felinos ardiendo corriendo hacia tus provisiones, o peor aún, hacia los establos donde guardabas a tus propios caballos de guerra. Lo más perturbador era la lógica militar detrás de esta práctica. Los gatos no eran elegidos al azar. Su naturaleza ágil y su tendencia a esconderse en espacios estrechos los convertía en el vector perfecto para llevar el fuego a lugares inaccesibles. Mientras otros animales podían ser detenidos, los gatos en llamas se colaban entre las defensas, saltaban barreras y propagaban el caos. Algunos comandantes incluso experimentaron con otros animales, como pájaros o conejos, pero ninguno resultó tan eficaz como los felinos. Esta táctica, aunque efectiva, revela hasta qué punto la guerra carecía de límites cuando se trataba de obtener ventaja. No era solo una cuestión de daño material. El espectáculo de criaturas inocentes usadas como armas debilitaba la moral de los defensores, muchos de los cuales se negaban a matar a los animales incluso cuando estos amenazaban con incendiar todo. Hoy nos horroriza, pero en aquel contexto de supervivencia extrema, todo podía convertirse en un arma. Y los gatos, sin saberlo, escribieron uno de los capítulos más oscuros de la ingeniería militar de aquella época. Aunque si creías que su astucia llegaba hasta ahí, estás en un error. El uso de abejas como arma alcanzó su máxima expresión durante el asedio de Jerusalén en 1099, donde los defensores árabes recurrieron a colmenas enteras como última línea de defensa contra los cruzados. No era una estrategia improvisada. Las colmenas se seleccionaban cuidadosamente por su agresividad, se envolvían en paños húmedos para mantener a las abejas en un estado de furia controlada, y luego se lanzaban con ondas o catapultas primitivas. Al impactar contra el suelo, el paño se deshacía, liberando miles de insectos enfurecidos que atacaban indiscriminadamente.
Los caballeros, atrapados en sus pesadas armaduras, eran particularmente vulnerables. El metal se calentaba bajo el sol, convirtiéndose en hornos portátiles que cocinaban vivos a sus ocupantes cuando las abejas los acorralaban. En castillos alemanes del siglo XIII, los arquitectos incorporaron panales silvestres en las mismas murallas, creando una defensa biológica imposible de sortear. Los atacantes que intentaban escalar los muros se encontraban con que cada grieta y cada saliente albergaba colonias de avispas y abejas, preparadas para defender su hogar con la misma ferocidad que los soldados humanos. Esta estrategia resultó tan efectiva que algunos señores feudales llegaron a mantener colmenares permanentes como parte de su arsenal, con apicultores que doblaban como oficiales de guerra. Lo más fascinante de esta táctica era su doble filo psicológico. Mientras otras armas animales causaban daño físico evidente, las abejas sembraban un miedo primario e irracional. Un ejército podía soportar flechas o aceite hirviendo, pero la idea de ser cubierto por un enjambre desataba pánico colectivo. Crónicas de la época describen cómo compañías enteras de mercenarios abandonaban sus posiciones al primer zumbido, prefiriendo la deshonra a la tortura de 1000 picaduras. En el despiadado arte de la guerra, donde el hambre y el miedo eran armas tan letales como las espadas, los estrategas descubrieron un aliado siniestro: los cuervos. Estas aves, con su plumaje oscuro y graznidos escalofriantes, se convirtieron en instrumentos de tortura psicológica perfectos. Durante el prolongado asedio al castillo de Château-Gaillard en 1204, los atacantes franceses desarrollaron una táctica tan brillante como despiadada. Dejaban deliberadamente los cadáveres de los caídos pudriéndose bajo las murallas, sabiendo que atraerían bandadas de aves carroñeras. Cada amanecer, el espectáculo de decenas de cuervos descendiendo sobre los restos humanos recordaba a los defensores su inevitable destino, minando su voluntad de resistir. El verdadero genio de esta estrategia radicaba en su simplicidad. No requería tecnología compleja ni recursos valiosos, solo el conocimiento instintivo del terror que provocan estos animales. Los sitiados, ya debilitados por el hambre, tenían que soportar el constante revoloteo de las sombras negras, el sonido de picos desgarrando carne y el olor insoportable de la descomposición. Este método de guerra psicológica demostró ser tan efectivo que se replicó en otros conflictos. Durante el asedio inglés a Calais en 1347, los defensores llegaron a un punto de desesperación tal que algunos preferían lanzarse desde las murallas antes que seguir soportando el acoso constante de las aves. Los comandantes medievales comprendieron lo que la ciencia moderna confirmaría siglos después: el miedo prolongado puede quebrar a cualquier guerrero, por fuerte que sea. Los cuervos se convirtieron en uno de los elementos más originales del arsenal medieval. No necesitaban entrenamiento ni armadura, su simple presencia, cuidadosamente orquestada, lograba lo que 1000 flechas no podían: robarle a un ejército su voluntad de luchar. Si alguien te dijera que unos cuantos cerdos envueltos en llamas bastaban para vencer elefantes de guerra, seguramente lo hubieras tomado por loco. Pero, en los campos de batalla de la antigüedad tardía, cuando los imponentes elefantes sembraban el terror entre las tropas europeas, los generales bizantinos descubrieron un contraataque tan ingenioso como brutal: los cerdos incendiarios. Procopio de Cesarea, en sus Guerras de Justiniano, documentó cómo durante el sitio de Edesa en el 544 después de Cristo, los defensores recurrieron a esta táctica desesperada contra los elefantes persas. La ciencia detrás del método era simple pero brutalmente efectiva. Los chillidos agudos de los cerdos en llamas provocaban pánico en los paquidermos, cuya audición ultrasensible no podía tolerar el estruendo. Los soldados seleccionaban cerdos jóvenes, cuyos gritos eran más penetrantes, los cubrían con brea inflamable y les prendían fuego momentos antes de soltarlos hacia las líneas enemigas. Los animales, aterrorizados por el dolor, corrían chillando de forma ensordecedora mientras las llamas los consumían. Los elefantes, ante este ataque incomprensible, entraban en cólera incontrolable. Algunos aplastaban a sus propios soldados en su huida, otros se lanzaban contra las murallas intentando escapar del tormento acústico. El resultado era el caos absoluto en las filas atacantes. Durante las cruzadas, varios comandantes replicaron la táctica con variaciones. Algunos usaban cerdos embriagados con alcohol para aumentar su agresividad, otros los equipaban con púas metálicas para que, al rodar por el suelo en llamas, dañaran las patas de los elefantes. La imaginación bélica no tenía límites cuando se trataba de neutralizar a estos tanques vivientes de la antigüedad. Cuando te enfrentas a colosos de guerra, a veces la victoria está en transformar lo insignificante en arma definitiva. Así, los cerdos criaturas de establo.
Protagonizaron uno de los giros más absurdos y geniales de la estrategia, probando que en el arte de la guerra no hay herramientas, solo resultados. Hoy nos horrorizan estas tácticas, pero también nos fascinan. Porque detrás de cada gato incendiario o colmena catapultada hay una historia de ingenio desesperado, de esa capacidad humana perversa para transformar cualquier recurso por limitado que sea en ventaja militar. Los ejércitos medievales no tenían bombas inteligentes, pero tenían algo igual de poderoso, una imaginación sin límites para el horror. ¿Cuál de estas armas animales te impactó más? ¿Los cuervos psicólogos, las abejas asesinas o los cerdos antielefantes? Déjamelo en comentarios, y si quieres más historias reales que parecen ficción, suscríbete porque la historia está llena de capítulos que nadie se atrevería a inventar.